La autopista estaba cerrada. Una niebla de diciembre se había extendido sobre las llanuras, tan espesa y tan densa que la policía estatal había cerrado por completo la autopista interestatal. La visibilidad era casi nula. El tipo de niebla que no solo limitaba la visión, sino que parecía presionar contra el cristal, contra la piel, contra el interior del pecho. Para dos conductores de ambulancia que ya iban con retraso, el cierre solo significaba una cosa. No tenían más remedio que tomar la antigua carretera comarcal. Un tramo de asfalto agrietado de 2 carriles que atravesaba campos de cultivo abiertos y densas hileras de árboles, lo que añadía casi 2 horas más a un trayecto que ya iba a llevarles casi toda la noche. Habían recogido el cadáver de la morgue del condado sobre las 7 de la tarde. El fallecido era un joven de unos 20 años, que se había mudado a la ciudad por motivos laborales y nunca volvió a casa. Su única familia era su madre, que lo esperaba en un pequeño pueblo rural a varias horas de distancia. Unos parientes lejanos la estaban ayudando con los trámites. Las instrucciones habían sido sencillas. Traedlo hasta aquí. Estaremos allí cuando lleguéis. El papeleo, los formularios de traslado, la carga, todo ello llevó casi 1 hora. Para cuando la ambulancia salió del aparcamiento y se incorporó a la carretera, la ciudad que dejaban atrás ya se desvanecía en una neblina gris. La gente de por aquí sabía lo que significaba la niebla de diciembre. Se quedaban en casa, cerraban las puertas con llave. Las carreteras no pertenecían a nadie. Ambos llevaban suficiente tiempo en esto como para saber que, o bien aceptabas lo que exigía el trabajo, o bien buscabas otra ocupación. Habían transportado cadáveres de accidentes múltiples en autopistas, de edificios incendiados y de ríos. El trabajo les había dotado de una fortaleza que la mayoría de la gente nunca había tenido que tener. No es que no sintieran nada, sí que sentían, pero sentirlo todo les habría destrozado hacía años. Aún así, aquella noche parecía diferente desde el principio, y ninguno de los dos sabía decir exactamente por qué. Abrieron ligeramente las ventanillas para evitar que se empañara el interior del parabrisas y, por turnos, limpiaban el cristal con un trapo. Las luces antiniebla iluminaban unos 20 pies de la oscuridad que tenían delante. Los coches que venían en sentido contrario aparecían como halos borrosos, antes de materializarse en vehículos reales, casi sin previo aviso. Conducían despacio. No tenían otra opción. El maletero estaba a oscuras. El ataúd descansaba tras la mampara en medio de un silencio absoluto. No habían encendido las luces traseras. No había motivo para hacerlo. Y por eso, el joven al que transportaban solo existía detrás de ellos como una ausencia, un peso, un hecho en el que ambos intentaban no pensar demasiado directamente. Ya habían transportado cadáveres antes, pero siempre había alguien más presente, un familiar que los acompañaba, un empleado de la funeraria, alguien. Esta era la primera vez que estaban solos, los dos con el difunto. La vieja carretera comarcal estaba flanqueada a ambos lados por árboles desnudos, en pleno invierno y campos llanos que se perdían en la niebla. No había gasolineras, no había casas con las luces encendidas, no se veían otros faros en ninguna de las dos direcciones. Solo se oía el zumbido del motor, el suave ritmo de los limpiaparabrisas y el crujido ocasional del vehículo mientras avanzaba en la oscuridad. Llevaban aproximadamente 1 hora de camino cuando llegaron a la zona de obras. Un tramo de la carretera había quedado completamente destrozado. Había barreras a ambos lados, maquinaria pesada aparcada e inmóvil, y ni rastro de trabajadores. Una señal de desvío les indicaba que giraran a la izquierda, por una vía alternativa que atravesaba los campos. El conductor se detuvo y salió del coche para echar un vistazo. La vía alternativa estaba en mal estado, sin asfaltar, lleno de barro, pero no había otra forma de pasar. Acababa de poner la ambulancia en marcha atrás para girar y tomar el desvío cuando aparecieron detrás de ellos 2 hombres en una moto, también abrigados con abrigos y bufandas que solo se les veían los ojos. Se detuvieron junto a la ventanilla del conductor. «No te conviene ir por ahí», me dijo uno de ellos, señalando con la cabeza hacia la circunvalación. «Esta noche no. Nadie va por esa carretera cuando oscurece. No tenemos otra opción», dijo el conductor. «Estamos transportando un cadáver». Los hombres se miraron. «Hay una cafetería a unas 5 millas por la carretera principal, si retrocedes un poco».
Desde el aparcamiento salen dos caminos. Toma el de la izquierda. Es más largo, pero es seguro. El de la derecha parece un atajo, pero confía en nosotros. No lo cojas. A continuación, se alejaron a caballo y la niebla los envolvió casi al instante. Los dos conductores se dirigieron a la cafetería, un pequeño local de carretera casi desierto, con unas pocas mesas, una estufa de leña dentro de un barril de hojalata, colocada en el exterior, y un hombre mayor detrás de la barra que no parecía en absoluto sorprendido de ver entrar a dos trabajadores de ambulancia a esa hora. Pidieron café, se sentaron, intentaron calmar los nervios. El hombre que estaba detrás del mostrador les preguntó a dónde se dirigían. Cuando le mencionaron el reparto y las dos calles que había ahí fuera, hizo un gesto con la mano como si no le importara. La gente dice de todo sobre esa carretera de la derecha, dijo. Pero eso no significa que nada de eso sea cierto. ¿Quieres mi consejo? Toma la carretera de la derecha. Te ahorrará 40 minutos y ese cadáver tiene que llegar a su destino. Dos series de instrucciones diferentes. Dos consejos totalmente opuestos. Afuera, mientras tomaban café, un grupo de perros callejeros apareció de algún lugar en la oscuridad y se reunió alrededor de la ambulancia. No se dispersaron ni se alejaron. Rodeaban el vehículo ladrando a la nada, o a algo que los dos hombres no podían ver. El dueño de la cafetería les lanzó piedras para ahuyentarlos, murmurando entre dientes. Los perros retrocedieron, pero no se alejaron mucho. Los dos conductores pagaron. Volvieron andando hasta la ambulancia y tomaron una decisión. Tomaron el camino correcto. Al principio el camino resultaba manejable, accidentado, estrecho, flanqueado a ambos lados por matorrales crecidos y árboles viejos cuyas ramas desnudas se entrelazaban sobre sus cabezas como dedos. La niebla era más densa allí, más espesa de lo que había sido en la carretera principal, lo cual no parecía posible, pero era innegablemente cierto. Los faros se reflejaban en la blanca pared de niebla en lugar de atravesarla. El conductor mantenía una velocidad baja. Su compañero no decía nada. Ambos habían dejado de hablar en algún punto cerca de la cafetería. Llevaban unos 15 minutos en la carretera cuando los árboles a ambos lados se convirtieron en un bosque. No se trataba solo de grupos aislados de árboles, sino de algo que daba la sensación de estar ahí a propósito, que los rodeaba y los observaba. El conductor se concentró en la carretera que tenía justo delante. Su compañero miraba fijamente al frente. Ninguno de los dos miró hacia los árboles. Entonces se pinchó la rueda. El ruido fue como un disparo. La ambulancia se desvió bruscamente hacia un lado, y el conductor luchó por controlar el volante, hasta que logró detenerla poco a poco en el arcén de grava. Ambos hombres permanecieron sentados un momento en medio del silencio repentino, recuperando el aliento. Afuera estaba el bosque, la niebla, la oscuridad, y al fondo, detrás de la mampara, detrás de la delgada pared de acero y aislamiento, estaba el ataúd. El conductor salió primero. Su compañero le siguió. El frío les azotó de inmediato, húmedo y cortante. El conductor se agachó para mirar la rueda. Estaba completamente destrozada. Debía de haber pisado una piedra o un trozo de asfalto roto en el momento justo. Tenía una de repuesto, pero montarla correctamente le iba a llevar tiempo. Tenía las herramientas, sabía lo que había que hacer, pero hacerlo allí, en aquel lugar, en aquella oscuridad, era algo totalmente diferente. Se sujetaba el viejo móvil entre los dientes a modo de linterna, mientras sus manos manipulaban la toma de corriente. Su compañero le iluminaba el camino. Ninguno de los dos hablaba. Los únicos sonidos eran el viento soplando entre los árboles y algún que otro ruido lejano, que no podían identificar. Un animal, tal vez, o simplemente el bosque moviéndose. Llevaban unos 10 minutos cambiando la rueda cuando alguien llamó a la puerta de la ambulancia. No era el viento, tampoco una rama, un golpe. Deliberado. 3 golpes claros contra el metal de la puerta, trasera de la cabina. Los dos hombres se quedaron, paralizados. El conductor se quitó el teléfono de entre los dientes y apuntó con la linterna hacia la parte trasera del vehículo. Su compañero se había quedado completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos y el aliento formando pequeñas nubes visibles en el aire frío. Estaban solos en esa carretera.
Los dos lo sabían. Llevaban solos por ella desde la zona de obras. No se veían otros faros. No se oía ningún otro ruido de motor. No se oyeron pasos antes de que llamaran a la puerta. Entonces, ¿quién ha llamado a la puerta? El conductor gritó con voz tensa. ¿Quién anda ahí? Nada. Avanzaron juntos, despacio, pegados al costado de la ambulancia, rodeando el parachoques delantero hasta llegar al otro lado del vehículo. No había nadie allí. Ni una sola persona, ni una sombra, ni una sola huella en el arcén embarrado junto a la carretera, solo árboles, niebla y el sonido de su propia respiración. Volvieron al trabajo. No les quedó más remedio. No había otra opción. Llevaban trabajando de nuevo solo unos minutos cuando se oyó el segundo ruido, esta vez más fuerte e inconfundible. Era el sonido de la compuerta trasera al abrirse. El clic de un pestillo, el sistema hidráulico activándose, la pesada puerta levantándose. Entonces la parte trasera de la ambulancia se hundió. No fue algo leve, tampoco un cambio sutil. La suspensión trasera se comprimió con fuerza, como si algo enormemente pesado se hubiera subido al maletero. La ambulancia se inclinó visiblemente, con la parte trasera hundiéndose hacia la carretera mientras la delantera se levantaba ligeramente. Ambos hombres lo notaron a través de los pies y de las manos que tenían apoyadas en el chasis del vehículo. Y entonces, desde el interior de la ambulancia cerrada, desde la oscura cabina trasera, desde donde se encontraba el ataúd, se oyó el sonido de alguien golpeando con fuerza la madera. El sonido era inconfundible. Puños. Contra la madera. Desde el interior del ataúd. Ni una vez ni dos, sino repetidamente, al ritmo. Con una fuerza que hacía temblar las paredes de la ambulancia. Y bajo esos golpes, entremezclado con ellos como algo que intentaba salir a la superficie desesperadamente, se oía otro sonido. Amortiguado. Húmedo. El sonido de una voz que se ahogaba, como si alguien hubiera tapado con la mano una boca que gritaba. El conductor dejó caer sus herramientas. No fue que decidiera soltarlos. Simplemente sus manos dejaron de funcionar. Todo su cuerpo se paralizó desde dentro, y todos los músculos se le tensaron a la vez. A su lado, su compañero había apoyado la espalda contra el costado de la ambulancia y miraba fijamente la parte trasera del vehículo, con una expresión que el conductor nunca había visto antes en el rostro de otro ser humano. Ni en todos sus años en el lugar de los accidentes, ni en los hospitales ni en las morgues. La ambulancia se balanceaba, al principio suavemente, luego con más fuerza. La suspensión crujía. Lo que fuera que hubiera en la parte de atrás, el peso que se hubiera acumulado en ese compartimento trasero, se desplazaba, se movía y presionaba contra las paredes interiores. Su compañero fue el primero en recuperar la voz. Agarró al conductor por el hombro, lo atrajo hacia sí y empezó a recitar, en voz alta, con urgencia, con un tono que se elevaba en la oscuridad vacía de aquella carretera forestal, hasta convertirse casi en un grito. El conductor se unió a él. Las voces de ambos atravesaban la niebla, traspasaban los árboles y llegaban hasta quien quiera que estuviera escuchando. Poco a poco, no de inmediato, ni todo de golpe, sino gradualmente, la carga empezó a aliviarse. La ambulancia se elevó. Pulgada a pulgada la suspensión trasera se descomprimió. El balanceo cesó. Los golpes procedentes del interior del ataúd se fueron atenuando hasta desaparecer por completo. La compuerta hidráulica, que había permanecido abierta por lo que fuera que se había subido a bordo, volvió a cerrarse con un suave clic mecánico. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Entonces fueron a comprobarlo. Se movieron juntos alrededor de la ambulancia, con los hombros rozándose, y abrieron la pequeña trampilla de acceso de la parte trasera de la cabina. El conductor iluminó el interior con la linterna de su móvil. El joven que yacía en el ataúd estaba exactamente como lo habían dejado. Inmóvil. Pálido. Con los ojos cerrados, algodón en la nariz y las manos cruzadas, completamente inmóvil. Ni una sola cosa estaba fuera de lugar. Pero el conductor miró aquel rostro, el rostro de un desconocido, un joven que solo había venido a la ciudad en busca de trabajo y que nunca había logrado volver a casa. Y algo en su quietud, en su carácter definitivo,
Le conmovió de una forma que ni siquiera tantos años en este trabajo habían logrado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No pudo evitarlo. Apartó la mirada. Su compañero cerró el panel de acceso en silencio. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento. «Termina el neumático», dijo por fin su compañero. «Tan rápido como puedas. No pienses en nada más». El conductor asintió con la cabeza y volvió al trabajo, pero la carretera aún no había terminado con ellos. Mientras trabajaba, los ruidos volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran golpes. No eran golpes. Eran pasos. En algún lugar justo más allá del alcance de la linterna del móvil, entre la maleza que bordeaba el arcén, algo se movía entre las hojas secas, sin prisas, dando vueltas. Los pasos se acercaban, lo bastante como para que ambos hombres se pusieran tensos a la espera, y luego se alejaban para volver a acercarse desde un ángulo ligeramente diferente, como si fuera algo curioso, como si fuera algo que estuviera decidiendo. Su compañero no dejaba de hablarle. «Sigue trabajando. No levantes la vista. No te des la vuelta. Solo termina». El conductor se concentró en sus manos, en las tuercas de las ruedas, en el gato, en la realidad mecánica del metal y el caucho, y en el sencillo problema de colocar la rueda correctamente. Recitaba en voz baja, trabajaba y no miraba hacia los árboles. Los pasos se acercaban. Ahora podía oírlas con claridad. Justo detrás de él, a su izquierda, el suave crujir de las hojas bajo los pies. Tan cerca que parecía una persona de pie a su lado, no se dio la vuelta. No miró. Su compañero se había quedado en silencio, con la mirada fija en la dirección de donde provenía el sonido, y el conductor supo, por la naturaleza de aquel silencio, que lo que fuera que estuviera detrás de ellos estaba realmente muy cerca. Entonces, el portón trasero se abrió de nuevo. El pestillo, el elevador hidráulico, la pesada puerta que se abre hacia arriba, adentrándose en la niebla, y entonces, ese mismo peso aplastante se apoderó de la parte trasera de la ambulancia. El conductor se levantó, dejó la rueda de repuesto a medio montar donde estaba, tiró de su compañero por la manga y echaron a correr. No hubo discusión, ni plan, simplemente echaron a correr. Por el arcén de grava, a través de la zanja hacia el campo abierto más allá de la línea de árboles. El suelo estaba helado y lleno de baches. Las botas del conductor atravesaron una fina capa de hielo que cubría un charco, y su pie se hundió hasta el tobillo. Siguió corriendo. Su compañero iba a su lado. Las zarzas se engancharon en sus chaquetas y tiraron de ellas. No se detuvieron. Corrían con esa desesperación propia de quienes ya no piensan, sino que solo se mueven. Solo intentan alejarse de algo que no podían nombrar, algo que se había hecho real para ellos de una forma que nada, en todos esos años de trabajar en contacto con la muerte, había logrado jamás. No tenían ni idea de a dónde se dirigían. Solo sabían en qué dirección ir. En algún lugar más adelante, entre la niebla, apenas audible, flotando en el aire frío, se oía el sonido de la música, débil, bajo, algo rítmico, un redoble de tambor y por debajo el rugido lejano de un motor. Corrieron hacia allí. El campo parecía no tener fin. La niebla se cerraba por igual tanto detrás como delante de ellos. En algún momento, el conductor se dio cuenta de que ya no veía la carretera, ni la ambulancia, ni nada en absoluto detrás de él. Solo niebla blanca, el suelo oscuro y el sonido de su propia respiración y de su compañero corriendo a su lado. Y la sensación, sólida, segura y horrible, de que algo les perseguía. No eran exactamente pasos, se parecía más bien a un desplazamiento del aire. Una presencia a sus espaldas que se intensificaba, se atenuaba y volvía a intensificarse, como algo que podía acortar la distancia entre ellos cuando quisiera y que, sencillamente, aún no había decidido hacerlo. La música sonaba cada vez más fuerte, y más cerca, y entonces el terreno que tenían delante se acabó. Ambos hombres frenaron en seco junto a la orilla de un canal de riego, ancho, oscuro, de unos 12 o 14 pies de ancho. El agua que había debajo era negra y estaba en calma. Al otro lado, apenas visibles a través de la niebla, un par de faros se movían lentamente por el campo. Un tractor, alguien trabajando la tierra en plena noche de diciembre. Gritaron al otro lado del agua.
Los dos, con las voces roncas y las manos ahuecadas, gritaron hasta que el tractor redujo la velocidad. El ruido del motor cambió, y los faros se giraron hacia ellos. La música se detuvo. Una voz resonó sobre el agua, áspera, molesta, incrédula. ¿Quién está ahí fuera? Les gritaron de vuelta. Les explicaron lo que pudieron a través de 12 pies de agua oscura y niebla. Una ambulancia. Un pinchazo. La carretera que atraviesa el bosque. Necesitamos ayuda. Una larga pausa al otro lado. Entonces, quédate donde estás. No te muevas. El tractor comenzó a avanzar por la orilla opuesta con los faros barriendo la niebla. Pasaron varios minutos antes de que apareciera, río abajo, una estrecha pasarela. El tractor la cruzó y se dirigió hacia ellos. Y cuando el conductor finalmente se situó en el haz de luz de los faros y vio a otro ser humano bajándose de la cabina, sintió que algo se le soltaba en el pecho, algo que no se había dado cuenta de que llevaba conteniendo desde el primer golpe en la puerta de la ambulancia. El granjero era un hombre mayor, corpulento, envuelto en un grueso abrigo de lona. Los miró a ambos durante un largo rato, sus rostros, sus botas empapadas de barro, la forma en que estaban de pie, y lo que vio le bastó para entenderlo todo. «Conozco ese camino», dijo con tono seco. «Nadie va por ahí por la noche. Nadie que sepa lo que se lleva». No hizo muchas preguntas. Les ayudó a subir al tractor y los llevó de vuelta. Cuando llegaron a la ambulancia, los faros del tractor iluminaron una escena que los dejó a los tres paralizados. Todas las puertas de la ambulancia estaban abiertas. La puerta del conductor, la puerta del copiloto, el portón trasero, todas ellas abiertas de par en par, como si alguien las hubiera abierto a toda prisa. El contenido de la guantera estaba tirado en el suelo. Habían sacado un kit de emergencia de debajo del asiento del copiloto y sus contenidos estaban esparcidos por la grava. Había papeles enganchados en la rueda, que revoloteaban en el aire frío. Los dos hombres corrieron primero hacia la cabaña de atrás. El granjero se quedó atrás observando. El ataúd no había sido tocado. El joven que yacía en su interior estaba exactamente igual que cuando lo habían dejado. El granjero sacó una caja de herramientas de su tractor y se pasó 20 minutos ayudándoles a montar correctamente la rueda de repuesto. No dijo gran cosa mientras trabajaba. Cuando terminó con la rueda, se puso de pie y los miró a los dos. «Hay un pueblo a unas 3 millas de aquí», dijo. «Hay una gasolinera en la calle principal. El dueño vive encima de la tienda. Te llevaré hasta allí». Los guió en el tractor, avanzando lo suficientemente despacio como para que la ambulancia, que avanzaba a duras penas, pudiera seguirlo. El conductor no apartaba la vista de las luces traseras del tractor, ni miraba a ningún otro sitio. En un momento dado, algo golpeó el costado de la ambulancia, con fuerza a propósito, y él se aferró al volante sin reducir la velocidad. En otro momento, una sombra se movió en la niebla a su lado, manteniéndose a su ritmo, y su compañero cerró los ojos y siguió recitando, mientras el conductor aceleraba y no se detuvieron. Sombra se disipó cuando las primeras luces lejanas del pueblo aparecieron a través de la niebla que se extendía ante ellos. El granjero llamó a la puerta que había encima de la gasolinera hasta que se encendió la luz. El dueño bajó con el abrigo puesto sobre el pijama. Escuchó al granjero explicarle la situación y, sin decir ni una palabra de queja, se calzó las botas y abrió la tienda. Esta vez revisó la rueda de repuesto como es debido. La montó correctamente, comprobó la presión y se aseguró de que todo estuviera en perfectas condiciones. 20 minutos más tarde, su mujer apareció en la puerta de la tienda con 2 tazas de café cuyo sabor ninguno de los dos conductores olvidaría jamás. Cuando terminaron, el granjero se adelantó a ellos con el tractor hasta que llegaron a la carretera comarcal. Les hizo señas para que se detuvieran por última vez y se asomó a la ventanilla del conductor. «A partir de aquí, el camino es recto», dijo. «No te detengas. No te desvíes. No tomes ningún atajo. Entra en la carretera principal y sigue por ella». Le dieron las gracias de una forma que las palabras no logran expresar. Tardamos otras 3 horas en llegar al pueblo donde esperaba la familia del joven. Cuando la ambulancia giró por la última carretera,
Ya casi amanecía. El cielo pasaba del negro a un azul intenso y frío en los bordes. Un grupo de personas estaba de pie frente a una casita, esperando en la oscuridad y el frío, con esa quietud característica de quienes llevan mucho tiempo esperando. Cuando el conductor abrió el portón trasero, los sonidos que salían de aquella casita eran los de un dolor que estallaba de golpe. Llantos, gritos de nombres, la voz de una mujer que se alzaba por encima de todo lo demás. Nadie preguntó por qué habían llegado tarde. Nadie preguntó qué había pasado por el camino. Y los dos conductores no dijeron ni una palabra. Se quedaron allí en silencio hasta que terminó el traslado y a continuación volvieron a subir a la ambulancia y se dirigieron a casa a la luz del día, por la carretera principal, sin parar ni una sola vez. Nunca han hablado de aquella noche con nadie, salvo entre ellos. Y la única pregunta que nunca ha dejado de rondarles a ambos, esa pregunta que surge en los momentos de silencio, a altas horas de la noche, cuando la memoria tiende a revivir las cosas con total claridad, es esta. Lo que fuera que se subiera a la parte trasera de aquella ambulancia, en aquella carretera envuelta en niebla, se sentara junto al ataúd de un hombre muerto y golpeara la madera desde fuera. ¿Qué intentaba meter ahí? El sonido era inconfundible. Puños contra la madera, desde el interior del ataúd. Ni una vez, ni dos, sino repetidamente, al ritmo, con una fuerza que hacía temblar las paredes de la ambulancia. Y bajo esos golpes, entremezclado con ellos como algo que intentaba salir a la superficie desesperadamente, se oía otro sonido, amortiguado, húmedo, el sonido de una voz que se ahogaba, como si alguien hubiera tapado con la mano una boca que gritaba. El conductor dejó caer sus herramientas. No fue que decidiera soltarlos, simplemente sus manos dejaron de funcionar. Todo su cuerpo se paralizó desde dentro, y todos los músculos se le tensaron a la vez. A su lado, su compañero había apoyado la espalda contra el costado de la ambulancia y miraba fijamente la parte trasera del vehículo, con una expresión que el conductor nunca había visto antes en el rostro de otro ser humano. Ni en todos sus años en el lugar de los accidentes, ni en los hospitales ni en las morgues. La ambulancia se balanceaba, al principio suavemente, luego con más fuerza. La suspensión crujía. Lo que fuera que hubiera en la parte de atrás, el peso que se hubiera acumulado en ese compartimento trasero, se desplazaba, se movía y presionaba contra las paredes interiores. Su compañero fue el primero en recuperar la voz. Agarró al conductor por el hombro. Lo atrajo hacia sí y empezó a recitar, en voz alta, con urgencia, con un tono que se elevaba en la oscuridad vacía de aquella carretera forestal, hasta convertirse casi en un grito. El conductor se unió a él. Las voces de ambos atravesaban la niebla, traspasaban los árboles y llegaban hasta quienquiera que estuviera escuchando. Poco a poco, no de inmediato, ni todo de golpe, sino gradualmente, la carga empezó a aliviarse. La ambulancia se elevó. Pulgada a pulgada la suspensión trasera se descomprimió. El balanceo cesó. Los golpes procedentes del interior del ataúd se fueron atenuando hasta desaparecer por completo. La compuerta hidráulica, que había permanecido abierta por lo que fuera que se había subido a bordo, volvió a cerrarse con un suave clic mecánico. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Entonces fueron a comprobarlo. Se movieron juntos alrededor de la ambulancia, con los hombros rozándose, y abrieron la pequeña trampilla de acceso de la parte trasera de la cabina. El conductor iluminó el interior con la linterna de su móvil. El joven que yacía en el ataúd estaba exactamente como lo habían dejado, inmóvil, pálido, con los ojos cerrados, algodón en la nariz y las manos cruzadas, completamente inmóvil. Ni una sola cosa estaba fuera de lugar. Pero el conductor miró aquel rostro, el rostro de un desconocido, un joven que solo había venido a la ciudad en busca de trabajo y que nunca había logrado volver a casa. Y algo en su quietud, en su carácter definitivo, le conmovió de una forma que ni siquiera tantos años en este trabajo habían logrado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No pudo evitarlo. Apartó la mirada. Su compañero cerró el panel de acceso en silencio. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento. Termina el neumático,
dijo por fin su compañero. Tan rápido como puedas. No pienses en nada más. El conductor asintió con la cabeza y volvió al trabajo. Pero la carretera aún no había terminado con ellos. Mientras trabajaba, los ruidos volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran golpes, ni martilleos. Eran pasos. En algún lugar, justo más allá del alcance de la linterna del móvil entre la maleza del arcén, algo se movía entre las hojas secas, sin prisas, dando vueltas. Los pasos se acercaban, lo suficientemente cerca como para que ambos hombres se pusieran tensos a la espera, y luego se alejaban, para volver a acercarse desde un ángulo ligeramente diferente, como si fuera algo curioso, como si fuera algo que estuviera decidiendo. Su compañero no dejaba de hablarle. Sigue trabajando. No levantes la vista. No te des la vuelta. Solo termina. El conductor se concentró en sus manos, en las tuercas de las ruedas, en el gato, en la realidad mecánica del metal y el caucho, y en el sencillo problema de colocar la rueda correctamente. Recitaba en voz baja. Trabajaba y no miraba hacia los árboles. Los pasos se acercaban. Ahora podía oírlas con claridad. Justo detrás de él, a su izquierda, el suave crujir de las hojas bajo los pies. Tan cerca que parecía una persona de pie a su lado. No se dio la vuelta, no miró. Su compañero se había quedado en silencio, con la mirada fija en la dirección de donde provenía el sonido, y el conductor supo, por la intensidad del silencio, que lo que fuera que estuviera detrás de ellos estaba realmente muy cerca. Entonces, el portón trasero se abrió de nuevo. El pestillo, el elevador hidráulico, la pesada puerta que se abre hacia arriba, adentrándose en la niebla. Y entonces, ese mismo peso aplastante se apoderó de la parte trasera de la ambulancia. El conductor se levantó, dejó la rueda de repuesto a medio montar donde estaba, tiró de su compañero por la manga y echaron a correr. No hubo discusión, ni plan, simplemente echaron a correr, por el arcén de grava, a través de la zanja, hacia el campo abierto más allá de la línea de árboles. El suelo estaba helado y lleno de baches. Las botas del conductor atravesaron una fina capa de hielo que cubría un charco y su pie se hundió hasta el tobillo. Siguió corriendo. Su compañero iba a su lado. Las zarzas se engancharon en sus chaquetas y tiraron de ellas. No se detuvieron. Corrían con esa desesperación propia de quienes ya no piensan, sino que solo se mueven. Solo intentan alejarse de algo que no podían nombrar, algo que se había hecho real para ellos de una forma que nada, en todos esos años de trabajar en contacto con la muerte, había logrado jamás. No tenían ni idea de a dónde se dirigían, solo sabían en qué dirección ir. En algún lugar más adelante, entre la niebla, apenas audible, flotando en el aire frío, se oía el sonido de la música. Débil, bajo, algo rítmico, un redoble de tambor y por debajo el rugido lejano de un motor. Corrieron hacia allí. El campo parecía no tener fin. La niebla se cerraba por igual tanto detrás como delante de ellos. En un momento dado, el conductor se dio cuenta de que ya no veía la carretera, ni la ambulancia, ni nada en absoluto detrás de él. Solo niebla blanca y suelo oscuro, y el sonido de su propia respiración y de su compañero corriendo a su lado. Y la sensación, sólida, segura y horrible, de que algo les perseguía. No eran exactamente pasos, se parecía más bien a un desplazamiento del aire, una presencia a sus espaldas que se intensificaba, se atenuaba y volvía a intensificarse, como algo que podía acortar la distancia entre ellos cuando quisiera y que, sencillamente, aún no había decidido hacerlo. La música sonaba cada vez más fuerte, y más cerca, y entonces el terreno que tenían delante se acabó. Ambos hombres frenaron en seco junto a la orilla de un canal de riego, ancho, oscuro, de unos 12 o 14 pies de ancho. El agua que había debajo era negra y estaba en calma. Al otro lado, apenas visibles a través de la niebla, un par de faros se movían lentamente por el campo. Un tractor. Alguien trabajando la tierra en plena noche de diciembre. Gritaron al otro lado del agua. Los dos, con las voces roncas y las manos ahuecadas, gritaron hasta que el tractor redujo la velocidad. El ruido del motor cambió y los faros se giraron hacia ellos. La música se detuvo. Una voz resonó sobre el agua, áspera, molesta, incrédula.
¿Quién está ahí fuera? Les gritaron de vuelta. Les explicaron lo que pudieron a través de 12 pies de agua oscura y niebla. Una ambulancia. Un pinchazo. La carretera que atraviesa el bosque. Necesitamos ayuda. Una larga pausa al otro lado. Entonces, quédate donde estás. No te muevas. El tractor comenzó a avanzar por la orilla opuesta, con los faros barriendo la niebla. Pasaron varios minutos antes de que apareciera río abajo una estrecha pasarela. El tractor la cruzó y se dirigió hacia ellos. Y cuando el conductor finalmente se situó en el haz de luz de los faros y vio a otro ser humano bajándose de la cabina, sintió que algo se le soltaba en el pecho, algo que no se había dado cuenta de que llevaba conteniendo desde el primer golpe en la puerta de la ambulancia. El granjero era un hombre mayor, corpulento, envuelto en un grueso abrigo de lona. Los miró a ambos durante un largo rato. Sus rostros, sus botas empapadas de barro, la forma en que estaban de pie, y lo que vio le bastó para entenderlo todo. «Conozco ese camino», dijo con tono seco. «Nadie va por ahí por la noche. Nadie que sepa lo que se lleva». No hizo muchas preguntas. Les ayudó a subir al tractor y los llevó de vuelta. Cuando llegaron a la ambulancia, los faros del tractor iluminaron una escena que los dejó a los tres paralizados. Todas las puertas de la ambulancia estaban abiertas. La puerta del conductor, la puerta del copiloto, el portón trasero, todas ellas abiertas de par en par, como si alguien las hubiera abierto a toda prisa. El contenido de la guantera estaba tirado en el suelo. Habían sacado un kit de emergencia de debajo del asiento del copiloto, y sus contenidos estaban esparcidos por la grava. Había papeles enganchados en la rueda, que revoloteaban en el aire frío. Los dos hombres corrieron primero hacia la cabaña de atrás. El granjero se quedó atrás observando. El ataúd no había sido tocado. El joven que yacía en su interior estaba exactamente igual que cuando lo habían dejado. El agricultor sacó una caja de herramientas de su tractor y se pasó 20 minutos ayudándoles a montar correctamente la rueda de repuesto. No dijo gran cosa mientras trabajaba. Cuando terminó con la rueda, se puso de pie y los miró a los dos. «Hay un pueblo a unas 3 millas de aquí», dijo. «Hay una gasolinera en la calle principal. El dueño vive encima de la tienda. Te llevaré hasta allí». Los guió en el tractor, avanzando lo suficientemente despacio como para que la ambulancia que avanzaba a duras penas pudiera seguirlo. El conductor no apartaba la vista de las luces traseras del tractor ni miraba a ningún otro sitio. En un momento dado, algo golpeó el costado de la ambulancia, con fuerza, a propósito, y él se aferró al volante sin reducir la velocidad. En otro momento, una sombra se movió en la niebla a su lado, manteniéndose a su ritmo, y su compañero cerró los ojos y siguió recitando, mientras el conductor aceleraba y no se detuvieron. La sombra se disipó cuando las primeras luces lejanas del pueblo aparecieron a través de la niebla que se extendía ante ellos. El granjero llamó a la puerta que había encima de la gasolinera hasta que se encendió la luz. El dueño bajó con el abrigo puesto sobre el pijama. Escuchó al granjero explicarle la situación y sin decir ni una palabra de queja, se calzó las botas y abrió la tienda. Esta vez se ocupó de la rueda de repuesto como es debido. La montó correctamente, comprobó la presión y se aseguró de que todo estuviera bien sujeto. 20 minutos más tarde, su mujer apareció en la puerta de la tienda con 2 tazas de café cuyo sabor ninguno de los dos conductores olvidaría jamás. Cuando terminaron, el granjero se adelantó a ellos con el tractor hasta que llegaron a la carretera comarcal. Les hizo señas para que se detuvieran por última vez y se asomó a la ventanilla del conductor. «A partir de aquí, el camino es recto», dijo. «No te detengas. No te desvíes. No tomes ningún atajo. Entra en la carretera principal y sigue por ella». Le dieron las gracias de una forma que las palabras no logran expresar. Tardamos otras 3 horas en llegar al pueblo, donde esperaba la familia del joven. Cuando la ambulancia giró por la última carretera, ya casi amanecía. El cielo pasaba del negro a un azul intenso y frío en los bordes. Un grupo de personas estaba de pie frente a una casita, esperando en la oscuridad y el frío con esa quietud característica de quienes llevan mucho tiempo esperando.
Cuando el conductor abrió el portón trasero, los sonidos que salían de aquella casita eran los de un dolor que estallaba de golpe. Llantos, gritos de nombres, la voz de una mujer que se alzaba por encima de todo lo demás. Nadie preguntó por qué habían llegado tarde, nadie preguntó qué había pasado por el camino. Y los dos conductores no dijeron ni una palabra. Se quedaron allí en silencio hasta que terminó el traslado, y a continuación, volvieron a subir a la ambulancia y se dirigieron a casa a la luz del día, por la carretera principal, sin parar ni una sola vez. Nunca han hablado de aquella noche con nadie, salvo entre ellos. Y la única pregunta que nunca ha dejado de rondarles a ambos, esa pregunta que surge en los momentos de silencio, a altas horas de la noche, cuando la memoria tiende a revivir las cosas con total claridad, es esta. Lo que fuera que se subiera a la parte trasera de aquella ambulancia en aquella carretera envuelta en niebla, se sentara junto al ataúd de un hombre muerto y golpeara la madera desde fuera. ¿Qué intentaba meter ahí?